Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza el acontecer mundial, la política internacional y sus impactos para México. Donald Trump dio el banderazo de salida para iniciar su precampaña electoral rumbo al 2020, pese que hay que decir que el inquilino de la Casa Blanca parece siempre estar en campaña electoral. Esta es una ocasión importante en donde Vértice Internacional revisa el estado de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, un momento de difícil coyuntura que estamos viviendo debido a la furia nacionalista y proteccionista de la Casa Blanca. En este sentido nos preguntamos en el programa sobre el juego electoral de Donald Trump, la crisis arancelaria en México que pudo ser exitosamente disipada frente a los dictados que impuso Donald Trump en materia migratoria, así como vamos a conversar con diferentes analistas y entrevistados rumbo a la ratificación del nuevo acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC. Acompáñenos. En vísperas de la ratificación por parte del Senado de la República al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, que fuera firmado el 30 de noviembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina, el presidente Donald Trump anunció a finales de mayo de 2019 su intención de imponer un arancel creciente a las exportaciones mexicanas si nuestro país no tomaba acciones concretas para reducir el número de inmigrantes ilegales que llegan de Centroamérica. Tal disposición contemplaba una tarifa de 5% a partir del lunes 10 de junio, la cual se incrementaría 5 puntos porcentuales al inicio de cada uno de los siguientes 4 meses, hasta alcanzar el 25% desde el 1 de octubre. Para justificar la posible sanción, Trump reiteró su discurso de acusar a la migración como la supuesta fuente de la delincuencia y las ganancias económicas de México a expensas de Estados Unidos. Tras negociaciones de emergencia, los representantes de los dos países alcanzaron la noche del viernes 7 de junio un acuerdo que evitó por ahora la imposición estadounidense de aplicar el 5% de aranceles a todas las exportaciones mexicanas. Dicho pacto implica que México deberá disminuir la migración irregular, desplegando un número elevado de elementos de la recién creada Guardia Nacional en su frontera sur. Asimismo, plantea expandir el programa en el que los solicitantes de asilo sean regresados a suelo mexicano mientras aguardan la audiencia con el juez de migración estadounidense. El 12 de junio de 2019, Donald Trump, aunque se negó a proporcionar detalles sobre el convenio migratorio, un papel doblado en su mano, reveló el trascendido de designar a México como un tercer país seguro, ante lo cual el gobierno se comprometería a establecer medidas drásticas para contener la migración de Centroamérica en 45 días. De no cumplir México el plazo para frenar la migración, otros países se tendrían que involucrar en el tema para evaluar si pudieran compartir la carga de procesar las solicitudes de asilo. El 18 de junio, Donald Trump dio el banderazo de salida de su precampaña electoral rumbo al 2020, pese a que el inquilino de la Casa Blanca parece siempre estar en campaña electoral. En esta competencia, Donald Trump tendrá que ofrecer toda una serie de alicientes para captar el voto de su base dura, en donde la mexicanofobia será el vehículo por excelencia para atrincherarse 4 años más dentro de la presidencia más poderosa e influyente del mundo. Donald Trump utilizará a México como botín electoral, pero también como distractor nacional frente a la trama rusa, la embestida del fiscal Robert Mueller y las voces que suben cada vez más en el Partido Demócrata para acreditar un juicio político en contra del presidente. La misma Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes y demócrata dentro de Estados Unidos, ha señalado que quiere ver no solamente a Trump destituido, sino en prisión. En ese sentido, México juega un rol central para que Donald Trump pueda esquivar a corto plazo su destino jurídico. Yo creo, sin lugar a dudas, que desde antes de esta campaña, como en su campaña, y a través de estos 3, 4 años, cuando él ha ido a la baja, es el tema 1, 2 y 3 para él. Es la banderita que le puedo, utilizando obviamente, no nada más este aspecto de la mexicanofobia, sino de la seguridad nacional, que varios americanos han tomado desde antes del 9/11 y se fortalece y culmina en y después del 9/11.
primero tomar evidencia más concreta para enjuiciarlo, porque es la Cámara de Diputados la que enjuicia, pero la que es en sí el juzgador, el jurado, es el Senado. Yo no veo, a menos que hubiera más agallas del Senado americano, que lo condenen y lo remuevan. Entonces, lo que harían para mí es fortalecerlo. Eso es una vertiente de pensamiento. La segunda es cuando varios republicanos que estuvieron en el Senado en Watergate con Richard Nixon, les han dicho, no se preocupen si son reelectos o no, defiendan a su país primero y luego su partido. Donald Trump lo que en este momento está pensando pues es contener la migración para que antes de la elección él pueda decir que lo logró, ¿no? Y todo ese 30% de votantes que son antiinmigrantes en los Estados Unidos, mantener ese voto. Los demócratas están, digamos, tratando de arrebatarle una parte de ese 30% que fue con el que ganó. Y Donald Trump está tratando de sostener ese 30%, ¿cómo? Pues conteniendo la migración, y la forma en la que lo pudo hacer, no lo pudo hacer con el muro porque pues no le aprobaron construir el muro, pero presionando al gobierno de México lo va a poder hacer. El gobierno de México no tenía otra alternativa, el gobierno de México salvaba la economía o contenía a los migrantes. Y bueno, es más fácil contener a los migrantes. Sin duda tenemos en Estados Unidos un ambiente totalmente distinto a lo que se ha tenido en las precampañas anteriores, a raíz de que Donald Trump está utilizando el marco jurídico estadounidense para poder hacer eco a ese voto duro de su electorado. No perdamos de vista, ni tampoco cometamos el mismo error de hace 3 años al decir que Trump no va a estar en un segundo periodo en la Casa Blanca. Yo creo que Trump tiene muchas posibilidades de estar un segundo periodo en la Casa Blanca, y estaría al 2024, es decir, sin casi periodo sexenal de lo que va a estar López Obrador en Palacio Nacional. En un contexto preelectoral, Donald Trump pulsará la tecla de la seguridad nacional, pese a que la economía muestra signos halagadores y entusiastas. Para ello apuntalará sin disímulos ni distracciones a los enemigos que le pueden dar réditos electorales, México y China. Vender la idea de que los mexicanos somos una amenaza a la seguridad nacional estadounidense, militarizar la frontera, criminalizar a los migrantes, construir su anhelado muro y enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México resuena dentro de su mapa electoral. Ser los villanos y colocarnos como rehenes de su campaña será la estrategia que persigue para avivar y activar a su base electoral. De ahí sus amagos en contra del peor tratado de libre comercio que Estados Unidos haya firmado en su historia con nuestro país y Canadá, la imposición de aranceles al acero, aluminio y jitomates, y su narrativa de que México se ha aprovechado de Estados Unidos por décadas. Con un tratado de libre comercio no deberías de poder hacer eso, aunque jurídicamente te puedes salir en algunos temas específicos. En el caso de si tienes un acuerdo que es de 3 países, y yo creo que ahí tenemos que jugar mucho con Canadá, una vez más, para hacer un contrapeso a que esto no sea válido, porque nos quitaron el del acero y el aluminio justamente por la mancuerna que hicimos con Canadá. Entonces, ahorita estos impuestos no se los están poniendo a Canadá, pero sí Canadá nos puede apoyar. Entonces, aquí sería realmente jugar de otra manera. Esta mexicanofobia, como bien mencionas, está sin duda más latente. Hace 3 años Donald Trump estaba reacio en dejar a un lado su ataque a México. Hoy sin duda se fortalece. Pasamos de
fiscalizar las remesas, de establecer aranceles a una política migratoria de seguridad de Estados Unidos, y sin duda México está nuevamente en la órbita de seguridad de Washington, y el país lo que debe hacer rápidamente es rediseñar su política exterior, principalmente hacia Estados Unidos, en torno a una política de Estado para hacer frente a Estados Unidos. Yo estuve en PGR, tú lo sabes, ustedes decían, México es el trampolín y Estados Unidos la alberca. Sí, hasta que se paran aquí a los niños de 12 años con químicos y precursores y drogas sintéticas. Tenemos que realizar y los mexicanos decidir primero hacia dónde vamos. Esto no es de política neoliberal, no es de política estatista, nacionalista, populista. Esto es como país. ¿Qué quiere México como proyecto? ¿Dónde queremos ir los mexicanos? ¿Qué estamos dispuestos a ceder y dar y qué no? Y otro punto que por los años ha estado, Rines, la verdad real, ¿cuál es? No la verdad ficticia, es para un servidor es que grupos como Hezbollah, árabes, terroristas, están ya por Centroamérica y algunos asentados en Chiapas. Nada más que no se ha querido reconocer ese punto. Y a través de estas mismas puede haber rutas que puedan traer actos de terrorismo. Yo creo que al gobierno de Estados Unidos no le preocupa tanto si hay un narcotraficante, porque lo pueden identificar más fácilmente. El asunto es los vínculos que se han estado gestando y que diversas revistas especializadas ya han estado comentando, de esa migración silenciosa que llegó desde Irán o de algunos países del Golfo Pérsico, pero sobre todo Irán, hacia Venezuela, y cómo estos pueden haber sido expulsados aparentemente y haber cruzado a través de estos flujos migratorios y haber llegado a Guatemala y, ¿por qué no?, cruzar al territorio mexicano. Las alertas por parte de los sistemas de seguridad de los Estados Unidos se encendieron precisamente cuando se empezó a identificar que en México había migrantes africanos, que había migrantes de Asia Central y sobre todo de Pakistán. Dentro de la ofensiva trumpista en contra de México se colocó esta amenaza de imponer aranceles progresivamente a todas las importaciones mexicanas. Las tarifas con jiribilla electoral que descarrilaron la agenda del gobierno y preocuparon a todos los mexicanos. Lo que se anunció como la primera gran crisis internacional de Andrés Manuel López Obrador con Estados Unidos y con impactos devastadores para la economía mexicana, terminó siendo un mérito a corto plazo para el gobierno. Habernos librado de los aranceles de manera inmediata a cambio de ceder capacidad de autodeterminación en materia de política migratoria y fronteriza. Si bien desactivamos la ofensiva tarifaria sobre nuestra economía, quedamos en una condición de enorme vulnerabilidad y desventaja frente a Donald Trump, quien podrá activar el portafolio arancelario de acuerdo a los vaivenes que presente su campaña electoral. Esta será la divisa con la que tendremos que lidiar hasta el 2024 si consideramos la enorme factibilidad de que Trump sea reelecto en el año 2020. Donald Trump prometió que México iba a pagar el muro. En cierta forma, pues lo estamos pagando, pero yo creo que el gobierno mexicano estaba un poco entrampado. Yo creo que estaba entre la espada y la pared. O el arancel del 5% o seguir digamos, pues los deseos de Donald Trump, ¿no?, de contener a los migrantes. Pero ¿qué tanto esto lo va a instrumentar y qué tanto es el que Donald Trump en este momento ya está en campaña para el 2020? Y que una vez más utiliza México para jugar con temas de la agenda que son totalmente distintos, como es el caso de Centroamérica, la migración centroamericana, una cosa por lo que sería el TEMEC, el paso, la aceptación, ratificación del tratado comercial, ¿no? En varias administraciones, priistas, panistas y todo, se les dijo a México, tenemos que tratar el tema migratorio. Es más, en el TLC se trató y México no quiso porque dijeron, van a abrir el aspecto del petróleo y no podemos. Entonces, es un aspecto, y en México los nacionalistas,
o izquierdistas o estatistas decían, no es problema nuestro, es problema de Estados Unidos. De repente llega este punto en el que, ¿qué crees? Buenos días, despertaste y es una realidad. Entonces al presidente López Obrador le toca este problema ya, que antes, por lo que tú quieras, no se había dado, pero este enfrentamiento le toca enfrente. Entonces tiene que tomar decisiones el presidente y su canciller, que yo creo que en general han estado bien, la verdad, tiene gente muy capaz. Ahí está el subsecretario para América Latina, Max Reyes, a quien conozco y creo que es brillante, es inteligente, es operador y más importante, es muy buen analista. Entonces, él tiene que tener la operatividad con Latinoamérica, porque el problema no es tanto de México, el problema viene de Latinoamérica. Lo que se acordó este 7 de junio es tener un lapso de 90 días con un intermedio a 45 días. Esto es, habrá una revisión este 25 de julio para analizar qué tanto México ha avanzado en lo acordado. Y ya Donald Trump lo puso sobre la mesa. Si lo que México realice del 7 de junio a el 25 de julio no satisface a Washington, Trump lo que va a hacer es nuevamente la amenaza de los aranceles por un lado y por otro, ya también lo precisó que puede ser más fuerte otra medida que sin duda también está latente, el que la Guardia Nacional de Estados Unidos esté a lo largo de la frontera. Donald Trump no ha visto con buenos ojos la relajación de México en materia de combate a las drogas, crimen organizado transnacional y migración. De ahí su ofensiva de imponer aranceles con jiribilla electoral. Y es que, si bien desactivamos esta amenaza, también estuvo relacionada con las presiones que se generaron al interior de Estados Unidos. Por ejemplo, los gobernadores fronterizos que miran a México como su principal socio comercial. A Donald Trump lo dejan solo prácticamente los senadores y gobernadores republicanos, a excepción de Lindsey Graham de Carolina del Sur, pero también el gobernador de Arizona, quienes apoyaron y respaldaron la amenaza arancelaria. Si vamos más allá y nos preguntamos sobre la base jurídica que utilizó Donald Trump para castigar a México, es que él invocó esta ley de poderes económicos de emergencia internacional para empoderar sus facultades y atribuciones de lo que él llama una emergencia nacional. Sin embargo, esto pudiera acabar en tribunales porque los mismos senadores republicanos han señalado que Donald Trump hizo un mal uso de su autoridad como presidente al haber invocado esta ley. Por ejemplo, está utilizando la ley de 1962, la ley de comercio de 1962, al igual que la ley de 1974. Tenemos que la sección 232 está albergada en la ley de comercio de 1962 y la ley de 1974, pues lo que establece son las prácticas desleales, donde ahí también Donald Trump está haciendo lo propio. Y recientemente tenemos la ley de emergencia internacional, donde Estados Unidos le establece aranceles a países enemigos. Entonces es la primera ocasión que Estados Unidos utiliza esta ley para atacar a un país vecino, a un país amigo de Washington. Ese decreto, en mi opinión jurídica, no aplicaba y se lo dijeron varios abogados conservadores. Mal uso, pero en la interpretación no era, esto no es pro homine. A ver, como en México que tenemos, o en derechos humanos, no puedes tú usar esa ley que es para el enemigo. ¿Por qué? Porque no estamos en guerra. Varios asesores, entre ellos dos buenos amigos abogados, uno que puede ser embajador aquí, que todavía no va por la confirmación del Senado americano, pronto se visualiza que esté, a menos que jale la nominación Trump, le dijo, esto está muy mal, tiene usted que expedir otra ley, otro decreto presidencial. Eso fue un viernes, si nos acordamos, y él dijo, lo voy a firmar, porque el lunes tiene que entrar en efecto la ley. Nada más que había una guerra interna en la Casa Blanca
de que eso no se podía usar. Pues el presidente lo iba a firmar de todas maneras, iba a acabar en tribunales. Como no se firmó, es lo que se llama moot, ya no es materia, ¿no? Pero si en los 45 o 50 días pasa, yo creo que bien puede acabar, y las gentes que tengan legitimación para invocar, son varios grupos también que les interesa: el Centro de Derecho Constitucional de Nueva York, la Fundación por Derechos de los Aliados. Tenemos muchos grupos ahí metidos. México vivió horas de angustia y enorme preocupación tras la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas. Si bien sorteamos con éxito esta amenaza, no olvidemos que el presidente de Estados Unidos nos llamará a cuentas en 45 días y que revisará lo pactado e incluso podrá imponer medidas adicionales. Por otro lado, vale la pena recordar lo que se pactó en este acuerdo entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el canciller Marcelo Ebrard. México tiene que desplegar miles de efectivos de la Guardia Nacional en su frontera sur. Debemos de desmantelar y hacer muchos mayores esfuerzos para desactivar las organizaciones que trafican a personas, así como también debemos de apoyar a Estados Unidos, de acoger a migrantes en las personas que buscan asilo en Estados Unidos, mientras que encuentran una resolución a su trámite migratorio. Pero además también México pactó el apoyo de un plan integral hacia el desarrollo de Centroamérica. Es un tema muy importante por la situación tan delicada que están viviendo los países como Honduras, El Salvador y Guatemala. En suma, se mezclaron los temas migratorios y de seguridad bajo la lógica electoral y política en Estados Unidos. Por un lado, se supone que vivíamos una luna de miel por parte del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, pero pues como siempre lo dijimos, desde el primer momento esta luna de miel es inexistente, porque efectivamente los intereses de Trump van a ir primero, y a Trump lo que le preocupa es la seguridad más que el desarrollo de Centroamérica. Creo que pero esa es la historia de Estados Unidos. O sea, históricamente, si hacemos un recuento tanto de demócratas como de republicanos, se han preocupado por el tema de seguridad en Centroamérica y nunca por el tema de desarrollo. Entonces, tendría que suceder algo realmente milagroso para que la propuesta de Andrés Manuel, que se me hace la más válida, porque efectivamente si no desarrollamos la región centroamericana, el problema no va a acabar, y el problema también es para México, pero es para México en una forma muy distinta. Entonces, el que Trump nos esté presionando, diciendo o realmente frenan a los centroamericanos o no hay tratado. México siempre se quejó de Estados Unidos, de cómo trataban a nuestros conciudadanos, y México siempre trató muy mal a los del sur. Pero los del sur no venían a México para quedarse. Venían algunos que eran bandas delictivas, etcétera, y se les abrió. Ellos, su meta es Estados Unidos, ¿no? Como a los cubanos que tocaban un centímetro del agua en Florida, en las costas internas, y ya tenían derecho al asilo, hasta que esto cambió y está cambiando. Yo creo que es un problema muy difícil que hay que realizar, que le tocó a este presidente, y tiene con qué resolverlo, pero lo más importante es entender cómo piensa y cómo funciona el gobierno americano, los factores de poder, que hasta el día de hoy muchos no lo han entendido. Correríamos un riesgo muy importante, ya que tendríamos un doble muro de seguridad. En la frontera norte, la Guardia Nacional de Estados Unidos asegurando el perímetro del Río Bravo, y en el sur, la Guardia Nacional de México sirviendo de guardaespaldas de Washington para resguardar la frontera que tenemos con Guatemala. Por lo tanto, México estaría totalmente cercado para no poder permitir
el ingreso de estos migrantes, yendo en contra a lo que se pactó ahora en Marrakech en diciembre pasado. Ahora la Guardia Nacional sirve como muro fronterizo en el Suchiate del lado de Trump, y ya se hizo realidad lo que Trump decía que México iba a pagar por el muro. Ahí está ya los resultados. Para los sistemas y los canales de seguridad de los Estados Unidos, para su estructura, sí requieren una plena identificación de todo su entorno. Y en este momento no se sabe, no se puede cuantificar cuántos de esos migrantes realmente son centroamericanos, cuántos son africanos, cuántos son de Asia Central o pakistaníes, en este caso sobre todo, que pueda decirse son personas honorables, son personas honestas, familias bien intencionadas, que lo único que buscan es una mejor calidad de vida. Donald Trump no ha logrado construir su muro físico con México debido a que el Congreso en Estados Unidos no le ha dado luz verde. Pese a ello, la amenaza de los aranceles electorales consiguió formalizar con México la edificación de una nueva valla humanitaria mediante nuestra Guardia Nacional. De esta manera, México actuará como patrulla fronteriza y tendrá que criminalizar la migración forzosa por medio de detenciones y deportaciones, más allá de que México alegue en su discurso político razones humanitarias y obligaciones internacionales en materia de defensa de los derechos humanos de los migrantes. En época electoral, el camino que debemos empoderar es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de apuntalar el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, fijando con los estadounidenses y europeos la cantidad de dinero específica que se va a destinar en inversiones internacionales para evitar la salida de migrantes. No se precisa la cantidad en el cual Washington estaría apoyando este plan de desarrollo sur-sureste de México, Centroamérica. Ebrard dice que Alemania apoya quizá en la parte de darle bienvenida a este plan, pero en sí no hay un presupuesto ni de Washington ni en este caso de Alemania para apoyar a este plan de desarrollo hacia el istmo de Centroamérica y el sur de México. Por lo tanto, México va a tener que absorber esos costos en principios. Enviar estos efectivos de la Guardia Nacional va a costar en primera instancia alrededor de 700 millones de pesos, tomando en consideración que la economía mexicana no tiene un ambiente propicio de crecimiento. Que no se nos olvide, la que apropia los fondos es la Cámara de Diputados de Estados Unidos, igual que nuestra Cámara. El presidente no puede gastar. Por esa razón, se impugnó lo de la famosa barda y un juez de distrito dijo, hasta que lo vea la Corte, yo suspendo esta construcción de fondos de la defensa, porque no lo quiso gastar la Cámara y es una violación de soberanías. Yo creo que a Trump hay que negociarle de esta manera. No veas lo que digo, ve lo que hago. Iniciativa Mérida, recuérdate, fue muy funcional en su momento y vino con dinero. Yo creo, Rina, que tiene que haber dinero, porque no podemos ser oficiosos nosotros o defendernos. Es interesante, es bueno para nosotros también, para México, ¿quién va a venir? La frontera sur estuvo abierta por mucho tiempo. Como se dice coloquialmente, nunca la pelamos. Es la verdad. La comar que teníamos era para Estados Unidos. Entonces, yo negociaría en la práctica, decir, sí puedo tratar de hacer esto, pero yo no tengo el presupuesto. Normalmente sabemos que el tránsito de centroamericanos por año son de 350,000 a 400,000 al año. De enero a abril fueron ya 400,000. Entonces supongamos que son los que llegan a Estados Unidos. De esos 400,000, que nos pidieran que recibiéramos nada más el 10%, o sea, serían 40,000 que tendrían que esperarse en la frontera a ver si son aceptados o no en Estados Unidos. Y en el caso de la frontera sur, en abril se detienen a 109,000
pero de los cuales 15,000 son deportados a sus respectivos países. ¿Qué va a pasar en el momento en donde Trump haga efectivas sus amenazas y nos diga, tienen que deportar el 50%? ¿Vamos a hacer eso? Entonces, es un juego ahí de presiones en contra del gobierno mexicano, pero un tema es el de seguridad y el de migración y otro es el de comercio. Que sabe el gobierno de los Estados Unidos que no es muy viable el hecho de que en tan poco tiempo el gobierno mexicano pueda literalmente sellar la frontera sur, porque para poderla sellar también tendría que entrar en un proceso de acuerdo con Guatemala. O sea, tendría que haber ahí un diálogo recíproco. Es decir, no puedo yo, México, ir a cerrar la frontera, aunque lo pueda hacer con una acción unilateral, una acción soberana, sí, pero eso nos metería en un problema directamente de presión sobre Guatemala y en un momento en el cual ellos están transitando sus propias elecciones y en el que también México tiene una sana relación con el Estado guatemalteco. Pero eso es una cadenita, porque al final de cuentas Guatemala tendría que hacer la misma acción sobre sus vecinos. Entonces, no nos hemos sentado realmente a dialogar Centroamérica, Estados Unidos y México para definir qué vamos a hacer con la cuestión de la migración y que los especialistas hoy le llaman migración involuntaria. México está atrapado en materia migratoria. Además de ser países de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes, nuestra geografía nos coloca como polo de atracción por ser vecinos de Estados Unidos y nodo de expulsión de Centroamérica. Tras la flexibilidad que mostró el actual gobierno federal en materia migratoria, entre enero y abril del 2019 fueron detenidos por la patrulla fronteriza estadounidense más de 400,000 indocumentados de Honduras y Guatemala que cruzaron desde México. Trump impuso un hasta aquí a la oleada migrante. Aunque México no se convirtió oficialmente en tercer país seguro, Trump consiguió su objetivo de reducir el número de migrantes que llegan a Estados Unidos y elevar el número de solicitantes de asilo en México. Precisamente, la furia trumpista le transfiere los costos a México del sistema migratorio disfuncional de la Unión Americana y la falta de acuerdos bipartidistas en la materia. Ser un tercer país seguro es, por ejemplo, cuando un migrante viene porque está peligrando su seguridad, viene de un país, vamos a poner un ejemplo, El Salvador, peligra su seguridad en El Salvador y desea pedir asilo en un país, por ejemplo, Estados Unidos. En caso de que Estados Unidos le niegue el asilo, el tercer país seguro va a ser otro país donde se le va a dar valga la redundancia, seguridad a su persona. Mira, el marzo 26, creo, si mal no recuerdo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la secretaria de Homeland Security, Christine Nielsen, tuvieron un acuerdo en Miami, en el aeropuerto. Y en ese acuerdo se habló de todo, muy similar, no idéntico, pero el paquete similar a todo, sin denotar tercer país. No se dijo nunca vamos a ser tercer país o tercera vía. Lo que sucede es que del lado americano a Christine Nielsen la corre el presidente Trump, porque entre otras cosas se mete en un área que era de su yerno, del señor Kushner. Entonces hay que empezar otra vez. Esto del tercer estado pudiera no estar tan mal siempre y cuando, y esta es la condición ante sine qua non, siempre y cuando se delinee en qué se centra y qué no. Un ejemplo, ayer dijo Mike Pompeo, anteayer y otros gentes, y la Casa Blanca, de que los menores de edad no entrarían, si están en Estados Unidos, a esperar como los adultos. Entonces, vas a hacer una diferenciación, nos vamos al otro punto que estaba hablando. ¿Se sabe la verdad legal del sistema político y legal de Estados Unidos? No se sabe, Reina. Y ahí está, por ejemplo, que hemos ganado 7, 8 despachos de abogados, nos hemos metido a litigar, les hemos ganado. De facto, ya México se convirtió en un tercer país seguro. De jure no lo es a raíz de que no se ha firmado el acuerdo con Washington, pero realmente lo que estamos viendo en torno a al traslado de estos 6,000 efectivos de la Guardia Nacional,
que hay que recordar que la Guardia Nacional, en su exposición cuando fue aprobada, se decía que iba a ser un efectivo para poder combatir principalmente el crimen organizado, de manera particular lo referente a narcotráfico y secuestro, que mucho lacera a nuestra sociedad, pero jamás en torno a combatir olas de migrantes, de tener esta migración que está provocándose en el lado sur, que es muy importante destacar, que fue fomentada por el llamado, la convocatoria que hizo el presidente de la República. Los especialistas hoy le llaman migración involuntaria, y que esa migración involuntaria simplemente se puede dar no solamente por factores económicos o factores de problemáticas que tienen que ver con la seguridad pública, sino de inestabilidad social o de inestabilidad política. Todos esos elementos han estado conjuntando, que vienen arrastrándose desde Nicaragua, vienen subiendo a Honduras, El Salvador y pasan por México, y que es obvio que lo que buscan en el caso de Estados Unidos es, ok, si no los puedes parar tú en la frontera, pero que se queden metidos en tu estado. Y entonces ese es donde está la problemática que México tiene ya. Tiene un problema de seguridad pública muy agudo, tiene un problema de seguridad interior y por ello la creación de la Guardia Nacional, pero también tiene el problema de la seguridad nacional entendido por el combate al crimen organizado, que ahí está, ahí sigue estando. La crisis de los aranceles, aunque disipada, le meterá otra dosis de incertidumbre a la economía mexicana, pues ha quedado claro que Donald Trump busca doblegar a nuestro país para que baile al ritmo de sus intereses electorales. Y es que el presidente más influyente y poderoso del mundo está descarrilando las relaciones económicas y comerciales, no solamente con países enemigos, como en este caso puede ser China, sino también con países aliados y amigos, como México, la Unión Europea, en su momento Canadá, e inclusive ya amenazó de imponerle aranceles a los automóviles de Japón. La gran preocupación es que en una relación tan asimétrica y dispar, no contemos con las instituciones que puedan proteger nuestros intereses cuando el señor Donald Trump pulsa la tecla de la seguridad nacional. Esquivó a todas luces el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sigue vigente, pero también si nosotros invocamos e incurrimos a la Organización Mundial del Comercio, nos enfrentamos a otra problemática, a tal grado que el señor Donald Trump, por ejemplo, ha bloqueado el órgano de apelaciones y el sistema de solución de controversias de la institución multilateral. Sin duda México tiene a su favor, si se quisiera utilizar el marco internacional, por supuesto, el Foro de las Naciones Unidas. También tenemos el Comité de Arbitrios de la Organización Mundial de Comercio. Se puede acudir a instancias internacionales para demandar a Trump, sin duda. Aquí sí, lo que hace falta es voluntad política por parte del gobierno mexicano para poder entrar a otra línea que no sea estrictamente la de enviar efectivos de la Guardia Nacional hacia el sur del país. Yo creo que esto va a provocar una enorme tensión social, si no es que ya está encima. La OMC no está trabajando, el TLC está a punto de ser agotado. La pregunta es, se va a caducar el TLC, pero los hechos que sucedieron siguen privando al TLC, porque el TLC no se puede acabar hasta que haya nuevos hechos. Es un asunto jurídico, como derechos adquiridos. Entonces, yo llevaría todo. Donald Trump no va a ser de presidente de por vida, ¿ok? Los republicanos, que ahí tenemos varios amigos, no siempre van a estar ahí. Es más, lo voy a decir claramente, Donald Trump le dimos un aire cuando el Congreso republicano y varios demócratas, pero varios republicanos ya iban a revocar las cuotas, o sea, ya estaban a punto. Por eso Nancy Pelosi dijo en un comentario, me jalaron el tapete por abajo, porque ya estaban pactando ambos, la presidenta de la minoría y varios senadores conservadores, le dijeron a Trump, no voy, lo vamos a revocar el veto. No hubo necesidad de enfrentar a Trump con los republicanos senadores.
Desde el mes pasado, el proceso de ratificación del TEMEC o del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, o el llamado USMCA, por sus siglas en inglés, fue enviado al Congreso de la Unión, al Senado de la República para su ratificación. El primer punto abordado del periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República. Sin embargo, debemos de recordar en qué momento Donald Trump puso en vilo este mismo tratado, porque justamente cuando el presidente de México lo envió al Senado de la República para su revisión, Donald Trump anunció esta amenaza tarifaria que exitosamente pudo ser disipada. Pero por otro lado, debemos de recordar qué es lo que logra el llamado Nuevo Tratado de Libre Comercio o el TEMEC. Se abre el mercado de lácteos protegido por Canadá, se aumentan los salarios en México, se endurecen las reglas de origen del sector automotriz, pero también se le impone una cláusula anti-China a México y a Canadá, porque ningún miembro de este tratado o del llamado TEMEC puede signar un acuerdo comercial con economías de no mercado. Esta guerra arancelaria que se está llevando a cabo actualmente entre los Estados Unidos y el mundo prácticamente, porque debemos recordar que también le estableció aranceles a la Unión Europea en acero y aluminio, ¿no? Y con China pues en infinidad de productos, pues a fin de cuentas está terminando por beneficiar un poco al país, a México. Porque lo que los Estados Unidos están tratando de hacer es regresar fases productivas de muchas empresas que salieron de su territorio y se fueron a producir a China, la quieren regresar al territorio de Norteamérica, a la zona productiva de Norteamérica, que es México, Estados Unidos y Canadá. De hecho, con la firma y entrada en vigor del TEMEC, se van a endurecer las reglamentaciones de origen, las reglas de origen. Eso va a ocasionar que muchas empresas norteamericanas que estaban produciendo en China se establezcan en territorio de producción norteamericano y produzcan aquí, que regresen la producción a Norteamérica. Esto es lo que dice Donald Trump en el sentido de que México se comprometió en el acuerdo del 7 de junio a adquirir bienes, granos agropecuarios de Estados Unidos. Hay que tener presente de que México desde hace 17 años tiene una balanza agrícola de exportación con Estados Unidos superavitaria. Por lo tanto, si analizamos, si vemos el mapa electoral de Estados Unidos, la parte media estadounidense se estaría convirtiendo en el granero obligado para México a raíz de lo que precisa Donald Trump en este sentido. Y también en lo referente a las autopartes, pues tenemos que México forma parte de una de las principales cadenas globales de valor, que es precisamente lo referente al comercio internacional de autopartes, y México se vería gravemente afectado si se establecen aranceles a estos componentes que mucho impactan en el sector exportador, tomando en consideración que lo que se exporta a Estados Unidos, en gran medida, un 23% se refiere a autos ya armados o bien a autopartes. De cara a la ratificación del TEMEC, México adoptó un nuevo marco laboral que pueda empatar con los requerimientos del tratado. El paquete de reformas dirigidas a fomentar la democracia sindical y empatar con los criterios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo a propósito de emparejar más el terreno entre los trabajadores de los tres países. El requisito ya fue cumplido frente al dictado del Partido Demócrata en Estados Unidos. Ahora queda la incógnita abierta para que Canadá y Estados Unidos hagan lo propio en el proceso de ratificación. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, ya presentó la ley de implementación del tratado para su aprobación senatorial y se espera que sea ratificado antes del 30 de septiembre. Sin embargo, cabe subrayar que Canadá está inmerso en su propio ciclo electoral. El mismo primer ministro Justin Trudeau le apuesta a la reelección, pese a que sus índices de popularidad son más bajos que el mismo presidente de Estados Unidos.
Bueno, ahí lo que se buscó principalmente, y fue una petición de los Estados Unidos en las negociaciones, fue pues que se controlara la cuestión de los sindicatos en México, la corrupción sobre todo, ¿no? Esa cuestión de la corrupción en los sindicatos tiene algunos efectos sobre la producción, ¿no? Entonces se trata de democratizar los sindicatos principalmente, de eliminar estos charrismos sindicales. Algo que no se precisó en la negociación del TEMEC y que después se puso énfasis a raíz de el fuerte llamado de la demócrata representante Nancy Pelosi, en el sentido de que México tenía que ratificar lo aprobado en materia laboral. Entonces aquí es donde se hizo presente que México tenía vía la ley laboral, de manera particular el artículo 6 de la reforma laboral que se realizó ahora a finales de febrero. México estaba ratificando con ello el anexo 23A de el TEMEC, así como también el artículo 23.1 y 23.5, que se refieren estrictamente a que México debe cumplir con lo acordado en el Pacto 98 de la Organización Internacional del Trabajo. En este momento ya no es lo que veíamos hace algunos meses de la presión de los demócratas para temas específicos, como fue el que se aprobaba la reforma laboral en México, ya que se tiene eso como que el apoyo de los demócratas puede ser más fácil, porque además Cancillería y particularmente la embajadora Marta Bárcenas, pues yo creo que ha hecho una labor muy fuerte, muy dinámica en la lógica de hablar con los diferentes congresistas, con los estados locales, con los gobernadores. No ha parado desde que llegó a Washington en ese sentido, para que realmente se pueda dar el TEMEC, a pesar de los puntos que los demócratas tenían en contra. Con la eliminación de aranceles del aluminio y al acero a México y a Canadá, y apaciguadas las tarifas a todas las importaciones mexicanas, el calendario político y electoral en Estados Unidos es el que obstaculiza la ratificación del TEMEC o del USMCA. No obstante, Robert Lighthizer, el representante de comercio de la Unión Americana, ya solicitó a los líderes del Capitolio iniciar el proceso de aprobación y discusión legislativa, aunque persiste la poca ambición por parte de los líderes demócratas de darle gusto a Trump y regalarle una victoria en campaña preelectoral. Los demócratas podrán presionar para reabrir las negociaciones en aspectos sensibles como normas ambientales, propiedad intelectual e incluso en patentes para la industria farmacéutica, por lo que no podemos evadir la posibilidad de que Estados Unidos pueda ratificar el acuerdo comercial hasta después de las elecciones del 2020, un escenario negativo para la economía mexicana. Había una amenaza de impeachment contra Donald Trump. Todo depende de que se llegue a un acuerdo con México en la cuestión migratoria, que se pueda contener a la migración, y si eso le sale bien a Donald Trump, entonces los demócratas no van a tener, digamos, un pretexto para interferir con las cuestiones migratorias de ratificación del TEMEC con México. Lo más sano para México en este caso. El tema de que México haya hecho la reforma laboral, que era lo que más les preocupaba a los demócratas, y el proceso diplomático que ha tenido México con ellos, con los demócratas, muy seguramente va a permitir que aprueben el tratado. A mí ahorita ya me preocupa más Trump que los demócratas, porque efectivamente está en campaña y ya no le importa en lo más mínimo lo que pueda hacer la ratificación. O sea, él ya dio sus propuestas, ya dio sus posturas, pero en este momento, entre más rápido se pueda sacar, menos grave van a ser el periodo de amenazas en contra de México por el TEMEC. La ratificación debe ser antes de octubre en los tres países.
a raíz de que ya para inicios de octubre estará formalmente iniciada la campaña electoral en Estados Unidos, y cabe recordar que el 21 de octubre hay elecciones generales en Canadá y el Partido Liberal al cual pertenece Trudeau no las tiene todo consigo. Por lo tanto, a México le conviene que se ratifique, que sea aprobado el tratado, tanto por el Congreso estadounidense, por el Parlamento canadiense, por supuesto por el Congreso mexicano, para que México no corra el riesgo de que se descarrile esta aprobación. Y aquí es importante tener presente el calendario de aumento de aranceles con el cual amenaza Trump. Si se mantiene el calendario partiendo de que el 10 de agosto, el 10 de julio se estarían impulsando nuevos aranceles, al igual que el 1 de agosto, 1 de septiembre, pues nos metemos en una ruta totalmente equivocada, en el sentido de que en agosto, septiembre se estaría aprobando el tratado, pero también coincide con que son los meses más álgidos en cuanto al aumento de aranceles con los cuales ha amenazado Trump. Yo creo que va a ser después del 2020, porque el proceso del Senado americano y de la Cámara, porque esto es el fast track, y acuérdense que la ley fast track también delimita que a veces la Cámara se pudiera meter. Pasan dos cosas importantísimas, Rina, es muy buena pregunta. La primera es que en el derecho internacional, y el Senado gringo lo ha hecho, el Senado americano lo ha hecho casi a diario, ponen ellos sus reservas, declaraciones, interpretaciones. Nuestro Senado mexicano lo analiza 1 o 2 días y pásalo. Yo llamaría a los senadores de nuestro Senado mexicano que lo analicen. Yo llamaría, por ejemplo, a que analicen la virtud o no de haber quitado, y esto no le corresponde a esta administración, fue negociado por amigos nuestros y lo impugnamos. En ese momento el capítulo 11 de arbitraje. Estamos dejando abierto, y más ahora con discriminación, a nuestras compañías mexicanas que quieran competir y que antes tenían un recurso en el artículo 11, el capítulo 11 no está. Y la pregunta ¿es un tratado nuevo completo o es una modificación que cambia en lo sustancial? Estos dos asuntos se van a litigar, créemelo, por mucho tiempo. El espacio TEMEC es un espacio seguro, es un espacio donde puede haber gobernabilidad, un espacio en donde es el espacio de América del Norte que tiene ante sí un escenario geopolítico con diversos actores que tiene que estar atendiendo, y que el espacio llamado México es un elemento geoestratégico en esa condición. Es decir, México tiene que darle certidumbre en términos de paz social, le tiene que dar certidumbre en términos de la capacidad económica que vaya desarrollando nuestra nación, certidumbre en términos de su sana relación con las naciones centroamericanas, pero también con las naciones del Golfo, Caribe, y ante todo, que tenga crecimiento el Estado mexicano que le permita mantener ese dinamismo. Mientras que el presidente de Estados Unidos puede imponer aranceles por motivos de seguridad nacional, México y el mundo seguirán sumamente descobijados frente a la rebatinga nacionalista y proteccionista de la Unión Americana. Si bien un grupo de legisladores, tanto republicanos como demócratas, han tratado de imponer una ley para que se limiten las capacidades del presidente en materia comercial, esto no ha fructificado. A México le queda entonces generar una estrategia muy seria de diversificación comercial, pero también cabildear y hacer lobby político en Washington de manera muy inteligente para que nuestras cadenas productivas, los gobernadores fronterizos, los alcaldes, los medios de comunicación y los empresarios puedan defender la arquitectura económica y comercial de América del Norte. El presupuesto nacional, ¿qué pasa con los municipios y estados en la frontera? ¿Qué les va a caer a los DIF locales? ¿Tienen que gastar ellos? ¿Tienen que demandar a la federación para que se recupere lo que ellos están gastando, que no es justo, porque no es materia de ellos, materia federal? ¿O se les va a dar una partida incremental para que tengan el dinero? Eso está por verse. Pero la austeridad no significa
Ojo, la gente creo que confunde. Una cosa es austeridad, es vivir pobres. Eso no es vivir pobre, es vivir dentro de tus límites. Y sí estoy de acuerdo en lo que ha dicho el presidente. La corrupción ha sido lo peor que ha habido. En futuros meses vamos a ver un cambio drástico de instancias internacionales contra la corrupción en México, esté quien esté. Y lo dijo, voy a citar a Lindsey Graham con tu permiso. El muro que queremos, la frontera no empieza en nosotros con México, empieza en el sur. Entonces sí tenemos que hacer una labor diplomática mucho más fuerte con los republicanos que no son Trump. Además de los demócratas, que se ha hecho, pero creo que dado el tipo de amenazas que ya empezaron con esto de los impuestos y aranceles, pues efectivamente tenemos que hacer una labor todavía mayor. Porque entre más rápido salga, menor el espacio de amenaza, ¿no? Porque no tenemos un poder de negociación para lograr lo que quisiéramos. Pero bueno, se rescata ser socio de la principal economía del mundo, se rescata y además se tiene que aprovechar el formar parte de su zona de producción, ¿no? Tenemos que alinearnos al 100% a los Estados Unidos en un contexto de guerra comercial. Sin duda el cabildeo es muy importante, sensibilizar a actores políticos, a agentes económicos, por supuesto participantes de la sociedad civil, académicos, think tanks, para hacerles saber la importancia del tratado, pero también hacerles saber que si Estados Unidos irrumpe lo pactado en el artículo 2.3 del TEMEC, que se refiere a el trato nacional, el cual Washington no le está dando a México, pues sí iríamos en contra del espíritu del TEMEC. Me parece que es también un tema referente a este cabildeo que México debe sensibilizar a estos actores políticos y a estos agentes económicos, ya que ambos mercados estarían siendo sumamente afectados por la política nacionalista que está implementando Donald Trump. Cuando digo que se debe rediseñar la política de Estado hacia nuestro vecino del norte, no es estrictamente la política exterior, sino que es en conjunto la política migratoria, la política comercial, la política de seguridad. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musal y como siempre les recuerdo que este programa de Vértice Internacional se transmite todos los martes a las 21 horas y los sábados en repetición a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando al mundo.